Diferentes investigaciones revelan que, bueno, en México, una de los padecimientos, aproximadamente 10 de las muertes que se generan en nuestro país, bueno, tienen que ver con la insuficiencia renal, con los problemas en este aspecto. ¿Y qué se está haciendo en nuestro estado para atender a las personas con insuficiencia renal? De eso nos hablará la doctora Mari Carmen Cruz Angulo. Ella es coordinadora del programa de atención al paciente renal. Bienvenida. Buenas Muchas noches. gracias, buenas noches a todos. Un gusto estar nuevamente en este programa con ustedes. Gracias por asistir y hablarnos de este padecimiento. De entrada, ¿qué es para que podamos comprender qué es este padecimiento renal, este tipo de enfermedad? Claro, la enfermedad renal, como actualmente se conoce, es lo que la gente comúnmente llama insuficiencia renal crónica. Es una enfermedad que, como su nombre lo dice, los riñones llegan a ser insuficiente su trabajo para mantener al organismo en equilibrio. Los riñones tienen muchas funciones, entre ellas mantener en equilibrio lo que son los líquidos y otras sustancias que habitualmente son desechos del organismo. Al estar en una etapa ya avanzada, en la etapa 5, habitualmente esta enfermedad se divide en 5 etapas. En la etapa 5, que es cuando el paciente ya está en una fase que anteriormente se llamaba terminal, es cuando este paciente va a requerir de un tratamiento de reemplazo renal, como cuáles son, es diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante. Eso es lo que engloba lo que es la enfermedad renal crónica en sus diferentes etapas. ¿Y las causas, doctora? Entre las causas son multifactoriales. ¿A qué me refiero con esto? En que pueden ser desde problemas hereditarios, como son poliquistosis, enfermedades genéticas, como son la enfermedad de Alport, o enfermedades que llamamos glomerulopatías, que al final son enfermedades que van a afectar una parte muy pequeña del riñón y que van a desencadenar a la larga un daño renal crónico. También tenemos enfermedades que pueden ser ocasionadas por nefrotóxicos, sustancias que pueden estar en el medio ambiente o inclusive los mismos medicamentos que a través de los años se ha visto que causan daño renal. Entonces, todo esto al final pues puede llevarnos a un daño renal. Y en el caso de que ya la enfermedad sea crónica, como nos lo explica, ¿es mortal? En la etapa 5, si un paciente llega sin tratamiento y esto al final, como se pierde ese equilibrio interno, puede llevarnos a complicaciones sobre todo de tipo cardiovasculares y al final eso sí puede llevar a la muerte a una persona si no se lleva su tratamiento, en este caso de reemplazo renal. Afortunadamente, y gracias al gran esfuerzo que está haciendo este gobierno, se está brindando la atención precisamente en los hospitales de la Secretaría de Salud en cuanto a la atención a este tipo de padecimiento, que es con las 3 terapias que acabamos de mencionar: diálisis peritoneal, hemodiálisis y el trasplante renal. ¿Y para prevenir qué podemos hacer? Para prevenir, existen 2 líneas principalmente. En el caso de los adultos, una de las principales patologías que va a llevarnos a enfermedad renal es la diabetes mellitus. De ahí está la hipertensión arterial y la obesidad. Con adecuados hábitos dietéticos, digo, yo sé que suena redundante, pero es algo muy importante que la población también tiene que ir cambiando sus hábitos, siendo una alimentación más sana. ¿Para qué? Para prevenir llegar a padecer diabetes y obviamente a consecuencia pues enfermedad renal. Lo mismo que la hipertensión arterial y la obesidad por sí misma. Por sí misma la obesidad causa enfermedad renal a la larga. Eso es en cuanto a los adultos. En cuanto a los pacientes pediátricos, aquí también lo mismo, insistimos en unos adecuados hábitos higiénico-dietéticos. En el diagnóstico temprano, hay enfermedades que ya están desde el origen embrionario, desde que se forma ese pequeño en el vientre de su madre, y al nacer pues ya nace con cierta malformación del aparato del tracto urinario. Sin embargo, no da síntomas en las primeras etapas y el primer signo que puede darnos es infección de vías urinarias de repetición. Entonces, es importante que ante toda infección de vías urinarias, pues no se deje a la ligera y se descarte algún problema renal de fondo. Y la otra, pues, es la detección temprana, que es a través de un examen general de orina, en donde hacemos la búsqueda intencionada de proteínas y sangre en la orina y que al final eso nos es como un foquito rojo que nos dice que podemos tener un daño renal que puede ser incipiente, o sea, que apenas empieza, o inclusive ya en etapas más avanzadas. ¿Cuál sería el llamado por parte de la Secretaría de Salud a la población? El llamado es a detectarla. ¿Cómo la vamos a detectar? A través de lo que es un examen general de orina. La Secretaría de Salud
que este gobierno está impulsando mucho en cuanto a la atención precisamente de buscar la causa de que los pacientes o las personas que se encuentran en este momento sanas no lleguen a enfermedad renal, pues es precisamente eso, detectar la causa y pues obviamente tratar de combatirla para que no lleguemos a padecer enfermedad renal. Y lo más importante, pues hacerse un chequeo por lo menos al año. Una vez al año. Por lo menos. Idealmente se recomiendan 2 veces al año. Pero bueno, siendo a lo mejor un poco ya más estrictos, pues por lo menos una vez al año. ¿Desde qué edad? A partir desde el nacimiento hasta adultos mayores. En el caso ya que se tenga alguna patología como es diabetes, hipertensión, alguna enfermedad crónico-degenerativa, ahí se hace otro tipo de estudio que es la búsqueda de microalbuminuria, pero son en los casos más específicos. En la población que sabemos que no tenemos a lo mejor otra enfermedad, sería precisamente un examen general de orina. Muy bien, pues gracias por recordarnos la importancia de cuidarnos para prevenir esta enfermedad. Muchas gracias por la información. Muy amable Gracias, a ustedes. doctora. Buenas noches. Gracias, buenas noches.